Este año, 2024, la UEFA, la Liga Europa, la ha ganado el Atalanta. ¿Y qué tiene esto que ver con libros, Fran? El Atalanta tiene su nombre de el personaje femenino de la mitología griega, Atalanta. Dice Robert Graves: el padre de Atalanta, el rey de Arcadia, deseaba un heredero para su trono, y tuvo tal desilusión cuando nació una niña que ordenó a su criado que la llevara a la cima de una montaña y la dejara morir allí. Pero Artemisa envió una osa para amamantar a Atalanta, la cual se convertiría en una célebre cazadora y en la corredora más rápida del mundo. Que además Atalanta sale en este cuadro que está en el Museo del Prado, donde se ve el inicio de la cacería del jabalí, junto con Meleagro. Pero es que además la Champions este año la gana el Madrid, que el Madrid celebra los títulos en la Cibeles, la fuente de Cibeles de Madrid. La cosa es que Atalanta, como hija adoptiva de Artemisa, había prometido no casarse nunca. Y sin embargo, Hipómenes, que quería casarse con ella, le pidió a Afrodita que le ayudara a que se casara, a conquistar a Atalanta. Esta dijo que solo me casaré con quien me gane una carrera. Hipómenes hizo trampas con Afrodita y le ganó la carrera y se casó. Pero como no agradeció a Afrodita en la ayuda que le había dado, convirtió a Atalanta y a Hipómenes en dos leones y los condenó a tirar por siempre del carro de Cibeles. Y así se hace una intro. Una excusa como otra cualquiera para hablar de griego. Los romanos molan mucho. Pero ¿sabes quién creían los romanos que molaban? Los griegos. La civilización griega emergió desde mediados del segundo milenio a.C. e influyó a toda el área mediterránea en la lengua, en la política, en la religión, los sistemas educativos, la filosofía, la ciencia, la arte, en todo. Fue un punto de partida para mucha de nuestra cultura actual. La República Romana conquistó la península del Peloponeso tras la batalla de Corinto en el 146 a.C. y tras esa conquista, sin embargo, asumieron su cultura, su religión y adaptaron sus mitos, algo realmente extraordinario en un imperio. El mismo emperador Adriano era un enamorado de Grecia. Los griegos y lo griego se tomaba como una fuente de conocimiento y conocer griego, por ejemplo, era una obligación porque parte del imperio hablaba griego y porque tenía una categoría intelectual. De hecho, desde el emperador Adriano, si vemos estatuas de emperadores romanos y tienen barba, eso es por lo que el emperador Adriano era un amante de los griegos, de hecho le llamaban el grieguecito, y representaba esa barba que era símbolo de la sabiduría, de la estética griega, contrario a la romana, que era afeitado. Todos los emperadores antes de Adriano iban afeitados, después irían con barba porque se querían asemejar a ese ideal griego. Por supuesto, tomaron parte de su arquitectura y extendieron esa cultura griega por el resto del Mediterráneo a lo largo de siglos. A través del tiempo, Grecia ha pervivido entonces en toda esa cuenca mediterránea como una patria cultural, un elemento común, conformando durante siglos el marco de nuestra historia, de la epopeya, de la historia de descenso y ascenso, de qué entendemos por un héroe. Los griegos molan. Y conocer sobre esa mitología que impregna nuestra cultura, pues también mola. Robert Graves nos acerca a esa mitología de una forma amena y divulgativa a través de estos libros. Pero ¿dónde tenemos esos mitos griegos en nuestra vida? El macizo del Atlas. En el norte de África está la cordillera del Atlas o el macizo del Atlas. Cruzando Marruecos, Argelia y Túnez está este gran macizo que cuenta la leyenda que Atlas era el titán que sostenía el cielo. Cuando Perseo, que era hijo de Zeus, se cruzó con él, resumiendo mucho, este le amenazó: o dices a Zeus que me libere o dejo caer el cielo. Perseo, que tenía la cabeza de Medusa, se la enseñó y lo petrificó, quedando la cordillera del Atlas. Más ejemplos. En el fútbol, al portero también se llama cancerbero. El cancerbero es el can cerbero, el perro que cuidaba de las puertas del Hades. Cuando hablamos de un Orfeo, cuando hablamos de que hay el concierto de un Orfeo, este nombre para la orquesta viene del mito de Orfeo. Orfeo era hijo de la musa Calíope y de Apolo. Tenía un talento con la lira tan grande que podía encantar a los seres vivos y a los seres inanimados. Y se le murió la novia y tuvo que ir al Hades para convencerlos de que le dejaran vivir. En el Hades tocó la lira y le gustó mucho y obtenía el permiso para llevársela, aunque después pues no le fue tan bien. Pero de ahí viene el mito de Orfeo y su vinculación a la música. Además habría escuchado muchas veces la expresión el rey Midas de algo, el rey Midas de la música, el rey Midas del cine. Spielberg se considera el rey Midas del cine.
porque todo lo que toca se convierte en oro. El titular de no sé quién, el rey Midas de la música, es muy recurrente. Pero ¿quién era? ¿Quién era el rey Midas? Midas alojó a Sileno durante 5 días y 5 noches escuchando su historia, y luego lo devolvió sano y salvo a Dionisos. Agradecido, Dionisos prometió conceder a Midas cualquier deseo. Midas eligió tener el poder mágico de transformar en oro todo lo que tocara. Que después no le fue muy bien porque convirtió en oro a su hija y toda la comida, la bebida, y después pues pidió que se lo quitaran. Pero de ahí viene la expresión del rey Midas. Y claro, si visitas el Prado es una enciclopedia de la mitología. Es recurrente las escenas mitológicas que puede haber en el Prado o en su página web de representaciones de esa mitología, de hechos, de historias concretas. Es la excusa para crear esa narración. Además, la mitología ha dado modelos de héroes y modelos de personajes que después han inspirado otras historias. Los modelos de héroes de Aquiles, por un lado, la relación de Aquiles con Patroclo, por ejemplo, o Héctor como gran héroe ciudadano. De hecho, el emperador Adriano en sus viajes quiso visitar el lugar donde había estado Héctor. De hecho, los romanos citaban a Héctor como gran príncipe al que emular, ¿no? En 1942, Albert Camus publicó el mito de Sísifo. El mito de Sísifo es un ensayo filosófico que se basa en ese mito. Es la historia de un rey astuto y engañoso que intentó burlar a los dioses en varias ocasiones. Como castigo por su astucia y por engañar a la muerte, Zeus lo condenó a una eternidad de esfuerzo inútil. Debía empujar una enorme roca cuesta arriba por una ladera empinada. Sin embargo, cada vez que estaba a punto de alcanzar la cima, la roca rodaba de nuevo hacia abajo, obligándolo a comenzar de nuevo. Para los estimados que no me ven desde España, yo soy del sur de España, de una región que se llama Andalucía. La bandera de Andalucía es esta, y este es su escudo. En el escudo está Hércules con los leones, a los cuales domó, y aparecen las columnas de Hércules. Hércules, realizando sus 12 trabajos, durante el 10º colocó unas columnas en el estrecho de Gibraltar, que marcaba el fin del mundo. Esas columnas se han mantenido como un símbolo de ese estrecho de Gibraltar y además ha permanecido en la heráldica española. Pero también en esa heráldica española está muy presente el mito del vellocino de oro, especialmente vinculado a la monarquía española, a los Borbones. El vellocino de oro es un símbolo de autoridad y realeza. Era un vellocino de oro que pertenecía al rey Eetes, que lo guardó en un bosque sagrado, pero Jasón y los argonautas lo robaron para poder proclamarse el rey. Por eso queda vinculado a la realeza. El vellocino de oro ha persistido en la realeza española a través de la Orden de Introducción de Oro, una de las órdenes de caballería más antiguas de Europa y cuyo gran maestre es ahora mismo Felipe VI, el jefe del Estado en España. Más influencia griega. La frase "se ha abierto la caja de Pandora". ¿De dónde viene? El mito de la caja de Pandora cuenta cómo Zeus, en venganza contra Prometeo por robar el fuego para los humanos, creó a la primera mujer, Pandora, y le dio una caja o un frasco que contenía todos los males del mundo. Pandora había sido creada con una enorme curiosidad. Sin embargo, esa caja no podía abrirse porque contenía todos esos males. Pandora la abrió, liberando todos esos sufrimientos, enfermedades y males contra la humanidad, cumpliendo el plan de Zeus. Que además solamente habían puesto una cosa buena, que era la esperanza, dentro de la caja. Y por eso Pandora, al abrirlo, se liberó todo, incluido la esperanza, y por eso la esperanza es lo último que se pierde. Toda esta mitología griega ha permanecido y también ha traspasado a la literatura, y la literatura lo ha utilizado como un elemento de referencia para explicar cosas, para acudir a lugares comunes o como un recurso culto. Don Quijote cita a Apolo y a otros dioses griegos en varias ocasiones, mostrando su conocimiento de la mitología clásica. El Ulises de James Joyce tiene la estructura y los personajes de la Odisea de Homero, con Leopold Bloom representando a Ulises o a Odiseo. El Frankenstein de Mary Shelley se subtitula El moderno Prometeo porque hace referencia al mito de Prometeo de cómo traspasa los límites que le habían puesto los dioses. Middlesex de Geoffrey Eugenides recurre al mito de Hermafroditus, o el retrato de Dorian Gray es una reinterpretación del mito de Narciso. En esta habitación muchas veces tengo un problema al grabar y es el eco, porque aquí no hay cosas, me rebota la voz. Eco era una ninfa que le dijo a Hera, para engañarla para que Hera no encontrara a Zeus, porque Zeus estaba de parranda con sus cosas de Zeus, le dijo que Zeus se había convertido en pájaro y Hera escuchó un pájaro carpintero, fue a ver si era Zeus, vio que la había engañado y se cabreó. Le dijo a Eco: "Muy bien, niña,
Te castigo a ser invisible para siempre y solo podrás repetir las palabras que digan los demás. Más tarde Eco se enamoró de Narciso. La situación pues era un poco complicada porque Narciso no podía verla y Eco no podía iniciar ninguna conversación, solamente podía repetir las palabras. Por cuestiones varias de cosas de dioses, Narciso no podía ver su imagen, lo tenía prohibido, pero por confusiones varias con Eco y con Afrodita, vio su imagen reflejada en el agua, se enamoró de sí mismo y harto de que no podía besarse a sí mismo, que solo se mojaba la cara, gimió: ¡ay, ay! ¡Ay, ay!, repitió Eco, que lo observaba desde cerca. ¡Ay, adiós, hermoso rostro al que amo! ¡Adiós, hermoso rostro al que amo!, repitió Eco. Fue entonces cuando Apolo convirtió a aquel joven en la flor del narciso. Robert Graves, nacido en Reino Unido en 1895, fallece en Deià, en Mallorca, en 1985. Archiconocido por la novela de 1934, Yo Claudio. En la novela, que después se adaptó en la serie británica de 1976, dedicó una parte importante de su obra al estudio de la mitología, especialmente de los mitos griegos. Publicó en 1955 una primera edición, que se revisó en 1960, y después una edición más corta en 1968. En español nos encontramos con Dioses y Héroes de la Antigua Grecia, publicado por Tusquets, que es una recopilación más reducida de los mitos griegos y mitos griegos, donde se extiende más. Sin embargo, Eco sigue existiendo, igual que la flor del narciso, que inclina su cabeza con tristeza y mira su reflejo en los estanques de montaña. Y también existe el arco iris, de Iris. Los cristianos, además, no pusieron nombres nuevos a las estrellas. Por la noche, en el cielo, todavía podemos ver el escorpión que pisó Heracles, al propio Heracles, al león de Nemea que el héroe mató, a la osa de Artemisa que amamantó a Atalanta, a Perseo y a Andrómeda, y a los padres de esta, Cefeo y Casiopea, la corona de Ariadna, los gemelos celestiales, Quirón el centauro, conocido hoy como el arquero, el carnero de Frixo, el toro que raptó a Europa, el caballo alado Pegaso, el cisne de Leda, la lira de Orfeo, la popa de Argos, el cazador de Orión, con su cinturón y su espada, y muchos otros recuerdos del antiguo y salvaje reinado de los dioses del Olimpo.